Muy buenas noches. Hoy estoy muy contento porque a mí el signo de Virgo me encanta y entonces pues hacer esta lectura para entender Virgo en profundidad me parece espectacular. Entonces, como habíamos visto en los casos anteriores, la clave para estudiar cada una de las lunas es diferenciar por un lado en qué consiste la energía Virgo y luego ver cuál es nuestra reacción psicológica frente a esa energía Virgo, ¿no? Podemos en cierta forma asociar a la energía Virgo con el Sol en Virgo, ¿no? Que es el signo cuando el sol está en un signo zodiacal, permite que afloren todos los talentos del signo zodiacal y le enseña a uno para qué sirve ese signo zodiacal en el conjunto. Mientras que la luna va a ser esa necesidad de que exista ese signo sin necesidad de saber cómo se ejecuta, ¿no? Es una necesidad de que exista orden, ¿no? Si decimos que Virgo es el orden, la luna en Virgo va a necesitar que haya orden, pero muchas veces no sabe cómo crear el orden. Se contenta con pedir orden. Debe haber más orden. Si no hay orden, ¿no? Hace uno huelga. Entonces vamos a ver cómo lo define Eugenio Caruti en su escrito, que es maravilloso. Entonces compartimos pantalla y comenzamos. Veamos acá unas imágenes de apoyo. Y entonces, la luna en Virgo. Entonces, como siempre, empezamos con la energía. Dice, la energía del signo de Virgo expresa la presencia de un orden funcional, ¿no? Entonces, el verbo expresar tiene que ver mucho con el sol, ¿no? Entonces, también la energía se expresa de una manera solar en la presencia de un orden funcional. Y aquí las dos palabras son clave, ¿no? La palabra orden y la palabra funcional, ¿no? Y lo importante para Virgo es que haya un orden que funcione, ¿no? Y ese orden en función que funcione debe tener esta cualidad, ¿no? En la cual cada aspecto o elemento de la realidad se encuentra sistemáticamente integrado a los otros, ¿no? Es como una máquina. Y por eso yo dibujo, ¿no? a esta energía como un tractor, donde cada una de las piezas está conectada a la otra y es una herramienta, no es un sistema, funciona siempre de una manera sistemática. De ahí que el desarrollo y bienestar de cada parte se alcance maximizando el bienestar del sistema en su totalidad, ¿no? Entonces, aquí es donde uno empieza a ver cómo las partes y el todo se relacionan. Y esa funcionalidad entre las partes y el todo es lo que también podemos llamar servicio, ¿no? Cada una de las partes está al servicio de las demás y ninguna quiere tener el protagonismo total, ¿no? Si este vehículo no tiene rueda, ya el tractor no funciona. Si no tiene grúa, pues no sirve como tractor, ¿no? Y así cada una de las partes es esencial. Esto a nivel de energía es increíble y es la razón por la cual la astrología funciona, ¿no? Funciona porque el mandala astrológico es un mecanismo hecho de partes partes en la que cada una pues va a funcionar en equipo, ¿no? Por eso es energía, no es una energía de integración. Entonces, ahora vamos a ver la luna, ¿no? Entonces, en el caso de la luna, el cuerpo del niño que nace con esta cualidad encuentra su comodidad y seguridad en la presencia del orden y en cierta restricción de movimientos, ¿no? Que tiene como finalidad encauzar su actividad en función del conjunto. O sea, aquí no puede hacer cada parte lo que le dé la gana. Todas las partes tienen que jugar en equipo y eso significa una cierta restricción, ¿no? Y aquí viene la verdadera clave, ¿no? Toda respuesta espontánea e inmediata a los estímulos externos será experimentada como peligrosa. ¿Qué quiere decir eso?
que si bien la energía de Virgo necesita que antes esté la de Leo, que es la energía creativa, cuando la luna está en el signo de Virgo, va a negar a Leo, va a negar esa espontaneidad leonina, va a negar esa capacidad de crear, ¿no? De innovar, de hacer cosas diferentes en virtud de hacer las cosas como se ha planeado de antemano, ¿no? Hay que seguir las reglas, dice Virgo, y va a ver con malos ojos la creatividad de Leo. La va a ver como indisciplina, como falta de compromiso, va a empezar a negar toda energía que sea de fuego, ¿no? Que tienda a cambiar. Entonces, eso va a crear un minucioso énfasis en los detalles y una actitud crítica, ¿no? Que es característica de Virgo. Virgo va a mirar cada uno de los detalles y por eso pinto las ruedas con estos piñones con muescas, tiene parrillas, cada elemento está subdividido en una cantidad de partes, ¿no? Entonces va a fijarse muchísimo en todo lo que es los elementos constitutivos de la realidad. Entonces, eso hace que hacia el mundo se constituya en su actitud básica. Ah, bueno, espera, un minucioso énfasis en los detalles y una actitud crítica hacia el mundo se constituye en su actitud básica, puesto que ambos comportamientos permiten demorar y elaborar los impactos potencialmente amenazantes del afuera, con su temido desorden. O sea, aquí empieza a haber un miedo al desorden. Y no solo es o sea, es un miedo, es una emoción, donde se teme que el desorden, ¿y qué es el desorden? El desorden va a ser Piscis, que está al otro lado, ¿no? Por eso Virgo y Piscis forman un eje, que es el eje de la salud, ¿no? Es el eje donde uno ve la salud física y la salud psíquica. Claro, cuando hay un desbalance hay una polarización hacia el signo de Virgo, pues lo que queda como exagerado o como desbalanceado es Piscis, y eso es una locura, eso es un caos. Entonces, eso es lo que más teme el exceso de Virgo, que si se vuelve demasiado virginiano, aparece sí o sí Piscis exagerado. Entonces, ¿qué pasa cuando... Ah, bueno, este cuerpo nace envuelto en una cualidad que no solo retiene la espontaneidad ante todo posible exceso, sino que inhibe las actitudes tendientes a crear un espacio propio exclusivo, ¿no? El espacio propio exclusivo también es Leo, ¿no? Cuando yo llego a Leo, yo creo mi espacio, uno dice yo soy. Aquí eso está, no es agradable esa sensación de estar solo y ¿no? Lo que se dice es, estas son reemplazadas por comportamientos asociados a compartir espacios y tareas con otros, donde ser útil es mucho más importante que expresarse, ¿no? La palabra expresarse otra vez tiene que ver con Leo, y lo útil es Virgo, ¿no? Entonces, ser útil es mejor que expresarse, pedir, tomar o luchar por obtener algo, ¿no? Todo eso son cualidades de otros signos. Entonces, ahí queda enunciado el tema a trabajar, ¿no? Vamos a hablar del talento por un lado de ordenar y por el otro la necesidad de que todo esté en orden. Entonces, en esa energía nace un niño y tiene una madre. ¿Cuál sería esa característica de la madre? Entonces dice, el ideal de esta madre, ya sea consciente o inconscientemente, será el de tener un hijo muy serio y eficiente, limpio, con sus juguetes perfectamente ordenados. El sonajero por aquí, el osito por allá, la ropita doblada prolijamente, todo en su lugar, mientras ella lo observa arrobada diciendo, qué maduro es mi hijo, qué madura es mi hija, ¿no? Es lo que espera la madre. Ya otra cosa es que el hijo juegue a esto o sea lo contrario, ¿no? Porque aquí como la polaridad se da con Piscis, hay un caso en donde el hijo realmente
juega a darle gusto a la madre, pero también hay otro que vamos a ver más adelante en donde lo pisciano empieza a jugarse como desorden, como caos, y la madre, ¿no? Se va a hacer muy presente en ese hijo y bueno, esa es otra de las posibilidades. Ya veremos cómo la enuncia Caruti. Entonces, el niño sentirá que solo los comportamientos que indiquen madurez serán premiados con afecto y y esto es precisamente aquello que no es propio del mundo infantil y eso también es parte del gran dilema de este signo, ¿no? Que la luna por sí misma es infantil, pero aquí la luna pide que no se sea infantil y ahí hay un conflicto para el niño y por eso es difícil entrar de una vez en esta energía. En muchos casos, la madre es una persona necesitada de alguien que le ayude a ordenarse, ¿no? Debido a carencias internas o incluso a problemas psíquicos, o podría ser también problemas físicos, o como en el caso de mi casa, mi padre viajaba mucho y mi mamá necesitaba que alguien le ayudara en la casa, ¿no? Entonces se deposita en el niño el apoyo que necesita para organizarse. Deposita en el niño el apoyo que necesita para organizarse. En consecuencia, se ve obligado a ocupar un lugar para el que no está preparado, pero del cual depende el encuentro afectivo con la madre. Siguiendo la beta humanística, esta madre pregunta a su hijita, ¿qué anticonceptivo me aconsejas? ¿Sí? ¿O es una madre que entabla las conversaciones supuestamente más maduras con este hijo o hija? ¿No? Yo, por ejemplo, recuerdo que mi mamá cuando yo era muy pequeño me mandaba a recoger a mi papá a la oficina y tenía que atravesar todo un campus, ¿no? Gigantesco y ella sentía que yo ya era grande, que yo ya podía ir a recoger a mi papá, ¿no? Esa es la visión de una madre que dice, no, mi hijo ya es maduro, ¿no? Cuando pues probablemente si uno hiciera eso ahorita sería una locura, ¿no? Claro que esto pues era hace, ¿no? Bastantes años. Entonces, la regla afectiva implícita en el vínculo entre madre e hijo establece que si bien necesita jugar, debería hacerlo en forma ordenada, sin romper cosas y sin ensuciarse. Es querido por mamá si todo queda en perfecto orden y él permanece disponible para ayudarla en el correcto funcionamiento del hogar o incluso en sus necesidades personales. Entonces, eso crea un circuito, un bucle, ¿no? Y aquí vamos a definir cómo es ese bucle. Entonces, todo comportamiento irracional es considerado incorrecto de entrada, ¿no? Y eso hace que se postergue los deseos, ¿no? El deseo otra vez es Leo, en beneficio de las necesidades de los otros, ¿no? Que eso sí es Virgo. En este sentido, la luna en Virgo tensiona de una manera muy particular al conjunto de la carta natal, es decir, cuando se polariza el funcionamiento que pone por encima a los demás sobre los deseos propios, pues todos los otros potenciales quedan en cierta forma restringidos. Eh, entonces, tensiona de una manera muy particular al conjunto de la carta natal, abriéndose dos caminos posibles para la persona. O cumple absolutamente con este programa hipermaduro, inhibiendo su espontaneidad, que tarde o temprano deberá aparecer enferma, seguramente disociada, o la demanda lunar queda puesta totalmente en la figura materna, polarizando otras zonas de la carta que necesiten transgredir este patrón de inmadurez. Es decir, hay dos posibilidades. O yo la juego en mí y yo me vuelvo hiperordenado, o mi madre es la que, como yo soy niño, pues mi madre es la que tiene que hacer todo, la que lava, la que plancha, ¿no? Y se va a ver como una madre tremendamente trabajadora y de alguna manera
eso va a dar una cierta culpabilidad al hijo que descarga todo en su madre, ¿no? Culpabilidad o bueno, ya vemos que si se va a Piscis de pronto no le importa y eso hace que haya más tensión, pero con la tensión también hay vínculo, ¿no? Entonces, no siempre para que haya vínculo hay una conexión y una identidad, sino también hay vínculo por diferencia, ¿no? Esto es importante en este punto. En el segundo caso, la rebelión y el desorden serán modos de compensar y eludir esa afectiva inhibitoria, pero dejando una inevitable sensación de pérdida de afecto por no hacer lo correcto. ¿Sí? Entonces ahí pasamos al extremo Piscis, ¿no? No soy Virgo, mi mamá se encarga de todos los quehaceres del hogar y yo me veo como pisciano, como que soy el malo de la película, soy el patito feo, ¿no? A mí no me quieren porque ¿no? Siente que uno debería estar ayudando y como no me ayuda, entonces no me van a querer, ¿sí? Entonces, esa es otra posibilidad de esta luna. Entonces, alguien ya habíamos visto en otras lecturas que esto se da en medio de un curso. Entonces, las personas intervienen y hacen preguntas. Entonces, le preguntan a Caruti, ¿este intento de eludir la luna no es algo que ocurre con todas las cartas? Entonces responde Caruti, tengamos en cuenta que estamos ante un caso muy especial, porque precisamente lo que da seguridad a la luna en Virgo es prácticamente una negación de lo infantil. Esto genera una fuerte sensación en la que soy querido en tanto no sea niño. Y esta es una paradoja difícil de sostener, porque el hecho es, lo soy, y que necesito manifestarme como tal. Entonces hay un dilema entre ser niño y ser responsable, ser niño y hacer las cosas de una manera con obediencia, ¿no? Entonces, no confundamos la luna en Virgo con la luna en Capricornio. Ya después vamos a ver en detalle la luna en Capricornio. Aquí no se trata de ser adulto por el hecho de afrontar responsabilidades y minimizar las necesidades en pos de una meta. ¿Sí? La clave de Capricornio es llegar a la meta y obtener resultados, sino que se establece una pauta mucho más mental y criteriosa. Podríamos decir que aquí también se establece es el proceso. Yo tengo que ser ordenado independientemente de los resultados. No importa para la luna en Virgo el resultado, el resultado final, sino el proceso. ¿No? Entonces persigue un comportamiento perfecto, no es el comportamiento en general, no los resultados. No en el sentido del logro y el reconocimiento, sino en cambio no mostrando fallas y siendo capaz de responder con inteligencia, sensatez y altruismo ante toda situación. Entonces, mucho más adelante en la vida será este terrible y generalmente inconsciente miedo al caos, y es que es inconsciente, el que conduzca a la persona a situaciones paradojales, ¿no? Paradojales quiere decir contradictorias también. El círculo vicioso, para ella, consiste en que se aboca a ordenarlo todo a fin de escapar de la constante amenaza del desorden. Entonces ahí se mete algo emocional. No es hacer que las cosas sean ordenadas por la función de ordenarla, por el talento de ordenarlo, sino para evitar el miedo al caos, ¿no? Eso ya lo define como Luna, pero haciéndolo de una manera básicamente infantil e inmadura, que persigue a cambio de ello una recompensa afectiva. Si soy ordenado, me vas a querer. No tanto porque yo crea que se necesita el orden, sino porque siendo ordenado, recibo afecto. Así, en este orden defensivo, es imposible abarcar la real problemática de lo que está sucediendo y se termina caotizando las situaciones en las que, por otra parte, lo reprimido actuará en forma invisible, desbaratando tarde o temprano el orden que se pretendía construir. Es decir, como para mí es un beneficio emocional el que tenga que ordenar, pues inconscientemente voy a desordenar las cosas
para que haya que ordenarlas. Y eso me da tranquilidad porque estoy ordenando. Y por eso se pierde la noción de contexto, ¿no? Empieza uno a no darse cuenta que en el fondo está haciendo que las cosas se desordenen para poderlas ordenar. Entonces, se crea un mundo pequeño y ordenado, ¿no? ¿Por qué? Dice, como lo afectivizado se relaciona con la hipertrofia de una mente ordenadora, es decir, por la exageración de la necesidad de ordenar, es importante observar los hábitos mentales de una luna en Virgo. La conciencia se manifiesta aquí como una pantalla de computadora en la que constantemente aparecen señales y datos que pretenden dar cuenta de los mínimos detalles acerca del funcionamiento perfecto de un sistema, ¿no? Es decir, una persona que tiene el sol en Virgo, puede controlar todas las variables de un sistema. Una persona que tiene la luna en Virgo va a tener la necesidad de que haya una pantalla donde yo pueda controlarlo todo, ¿no? Ese sería el ideal para la luna en Virgo. Cualquier desvío debe ser inmediatamente corregido y todo desorden resuelto, ¿no? Y entre más obsesivo se vuelve, más lunar es. ¿No? Si es menos obsesivo, pues ya sería más virginiano. Ya hay una estrategia para ordenar. Aquí solo hay ordenar por ordenar, ¿no? Y no sé, no me importa qué es lo que tenga que hacer ni para qué sirva, pero de todas maneras yo tengo trabajo, ¿no? El tener siempre trabajo es vital para una luna en Virgo. Una luna en Virgo entra en caos en el momento en que se siente ociosa, en el que no, cuando siente que no sirve para nada, ¿no? En esa estructura, pues uno siente que debería ser capaz de anticiparse a los problemas. Es decir, de alguna manera, el que aparezca un problema de una manera inesperada también genera crisis, ¿no? Porque si yo soy, dice la luna, si yo soy un buen Virgo, pues debería saber qué es lo que viene a continuación. Debería poder anticipar cualquier fallo en el sistema y corregirlo de antemano, ¿no? Entonces, eso se vuelve en una angustia. Si entro en lugares, en ambientes donde no sé qué va a pasar, trato de no meterme, ¿sí? Porque eso inmediatamente genera un peligro de que haya descontrol y prefiero ir a otros campos en los que sea más probable que yo pueda resolver los imprevistos, ¿no? Sí, y espero que no haya imprevistos. Entonces, aquí la clave de la luna en Virgo es la obsesión, ¿no? Y hay diferentes niveles de obsesión. Entonces, dice, por cierto, hay una tendencia muy fuerte a tener todo bajo control, todo previsto. La atención está puesta en la supervisión de los mínimos detalles. Y esto es lo que da seguridad. Esto ya lo hemos visto antes. Si una variable se sale de control, surge la inseguridad, la sensación de caos es inminente, activándose el mecanismo. Entonces, es evidente, sin embargo, que si bien en esta luna hay un talento para el detalle y el orden, ¿no? No se trata del sol en Virgo, en el cual estos rasgos se expresan en el cual estos rasgos expresan profundamente a la persona, ¿no? Entonces es muy diferente el Sol en Virgo, que tiene esas cualidades para ordenar, para darse cuenta de los detalles, para corregir, sino que aquí son básicamente defensivos y el mecanismo no otorga el talento de poner en orden lo desconocido, sino la necesidad de que exista un orden para sentirse seguro, que habíamos dicho al principio. En toda luna, damos inconscientemente por sentado que debería estar presente sin que la hayamos generado, ¿no? Es como que si soy luna, soy como un bebé que está pidiendo que haya orden, pero no sé cómo generar ese orden, ¿no? Aquella cualidad que en el sol somos capaces de irradiar por nosotros mismos,
¿no? Entonces ahí se ve muy claramente esa diferencia entre el Sol en Virgo y la Luna en Virgo. De aquí que el movimiento más probable cuando el mecanismo de la luna en Virgo se activa sea el de refugiarse en un ámbito, tarea o situación suficientemente pequeña y aislada para que permita dar cuenta de todos los detalles y establecer un orden minucioso. Lo que decíamos ahorita, no voy a escoger las tareas donde haya una mayor probabilidad de desorden y una mayor cantidad de imprevistos, sino voy a escoger temas controlables, temas más pequeños. Y eso va a generar como un pensar en chiquito, como todo lo contrario al signo de Sagitario, ¿no? Vemos que en el zodíaco, Virgo y Sagitario están en cuadratura. Entonces, una cosa es la visión de microscopio de Virgo y otra la visión de telescopio de Sagitario. Entonces, aquí se va a dar prioridad a lo pequeño, ¿no? No tanto a lo grande. Esa sensación tranquiliza a la persona, pero a un solo paso de la situación refugio en la que se esconde. El mundo podrá estar derrumbándose y ella no se dará cuenta, ¿no? Porque estoy fijándome en el detalle de la minucia y pierdo de vista lo que está pasando en general, ¿no? Por ese miedo a no poder controlar la situación. Un poco el meter la cabeza en el hueco del avestruz, ¿no? Yo estoy concentrado en lo pequeño, a mí que no me pidan que me encargue de lo general. Y por eso esta función también busca ser más empleada que ser el empleador, ¿no? El Sol en Virgo va a emplear y va a pedir y va a saber cómo lograr que un grupo interactúe para lograr una función. En cambio, acá uno dice, si usted no me manda y no me da órdenes, pues yo qué voy a hacer, ¿no? Necesito que me ordenen, ¿no? Pasa mucho en el campo de las obras, ¿no? Cuando uno ve a los maestros de obra y a los albañiles o las personas que están por debajo, es impresionante que hasta que no haya un jefe con un carácter muy fuerte, estos son los trabajadores, los que están por debajo, se sienten perdidos, ¿no? Y yo como arquitecto sufrí mucho eso y no me gustaba porque yo pensaba, pues, ¿por qué la gente no, no hace lo que tiene que hacer por gusto y está siempre esperando que si me dijeron o que no me dijeron, ¿no? Entonces, esto es la luna en Virgo en pleno. Todo mecanismo lunar nos hace actuar como niños, que se tapan los ojos y creen que nadie los ve, ¿no? La idea del avestruz. La dependencia de la sensación de seguridad que nos da la pauta lunar hace que recortemos dramáticamente la realidad para poder generar esa sensación, ¿no? Entonces, por eso se habla del recorte, ¿no? Así como la luna en Géminis disfruta la ilusión de entender, ¿no? Ya habíamos visto antes que el mecanismo que da seguridad a la luna en Géminis, que también está en cuadratura con Virgo, ¿sí? Es entender. En cambio, en la luna en Virgo, la tranquilidad, la sensación de placer se encuentra corrigiendo errores o trabajando o a través de ejercer ciertos rituales, ¿no? Cuando una persona es muy ritualista, también está, pues, y tiene luna en Virgo, pues lo está haciendo para tranquilizarse, ¿no? Esto crea en ella la sensación de que nada es malo, ¿no? O que nada malo podría sucederle, ¿sí? Le da cierta sensación de control. Mientras lo haga con minuciosidad y concentración e incluso con verdadero talento y entrega a los otros, pues va a estar en tranquilidad. Es este empequeñecimiento del campo en el que puede desplegar el talento ordenador lunar, lo que genera la sensación de madre, que a su vez recrea la vibración conocida, porque generalmente da la espalda a problemas más profundos que no pueden ser ordenados de esta manera.
Entonces, este es el planteamiento de la luna, es como un escapar de la realidad a través del trabajo, ¿no? Donde dice, puede que todo se esté derrumbando, pero hay que trabajar y hay que seguir trabajando así todo no esté funcionando, ¿no? Y eso lo hacemos a nivel social también, ¿no? Hay muchas veces que se habla de las bondades del trabajo duro, así no funcione, ¿no? Pero hay que trabajar, ¿no? La sociedad ya nos impone una cierta luna en Virgo, ¿no? Una necesidad de que seamos funcionales, así por dentro estemos totalmente destruidos. Entonces, esto genera una inhibición de la espontaneidad, otra vez una inhibición del ego, ¿no? Lo realmente complejo de esta luna es que hay un gran desplazamiento y postergación de la espontaneidad en función de lo correcto, ¿no? Prefiero que sea correcto, pero no que de pronto yo esté inventando algo que va y falla, ¿no? Y eso es muy peligroso. Entonces, voy a tender a ser demasiado obediente, ¿no? Con el tiempo, estas personas terminan reprimiendo mucho dolor, agresividad y necesidad de libertad, ¿no? Entonces se encierran y por ser juiciosas y seguir lo que les han mandado, no descansa, no toma vacaciones, no se deja vivir, ¿no? Porque ya se comprometió y es más satisfactorio el que no haya problemas porque yo me fui, a yo decir, ya, suficiente, hasta aquí fue mi trabajo y de aquí en adelante yo tengo derecho a liberarme, ¿no? Entonces, se transforman en seres muy cargados y contenidos, pero prenunciándose así la tendencia a síntomas físicos, úlceras, problemas intestinales y de piel, ¿no? Esto, claro, cuando psicológicamente no se puede gestionar de ninguna forma, el cuerpo entra en acción y es el que va a mostrar todos los síntomas físicos, ¿no? Y el cuerpo va a servir de tablero, ¿no? De lienzo para ejercer ese control del orden, ¿no? Y entonces va a tener uno que tomar pastillas o hacer fisioterapia o hacer algo que sea constante y eso nos va a relajar. Entonces, de alguna manera inconsciente también la luna en Virgo busca enfermarse para tener ese cuidado y tener trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. Estar dentro de esta computadora inconsciente hace que jugar el propio deseo, ¿no? Expresar qué le está sucediendo aquí y ahora resulte muy difícil para la persona, ¿no? Es no hablar de problemas, no hablar de lo individual, solo hablar de trabajo, solo hablar de las cosas que son racionales, ¿no? Y mucho más cuando ésta eventualmente llegue a saber que tiene que ser espontánea, porque esto quedará atrapado como un saber más del mecanismo, transformándose en falsa espontaneidad, ¿no? Entonces es como que le piden a una persona que haga un chiste de una manera imprevista y entonces saca la libreta donde tiene anotados todos los chistes, ¿no? Porque no puede soltarse a ser espontánea, sino que tiene que estar programada, ¿no? Si no hay programación, hay peligro. Por eso dice, es muy difícil que la luna en Virgo se enoje y exprese toda la carga contenida. Este sería un comportamiento desordenado e inadecuado, pero es necesario advertir que para quien, pero es necesario advertir para quién, ¿no? Para quién no es inadecuado, no para el aspecto realmente más maduro e integrado, sino para ese niño que la persona lleva adentro y que depende emocionalmente de que la mamá luna, depende de lo que la mamá luna dice, ¿no? Entonces, así suelen dar respuestas sobreadaptadas y sobre todo racionalizadas en las que se diluye o por lo menos se justifica la carga, ¿no? Entonces tengo mucho trabajo y por eso pues no he salido de vacaciones, por eso, ¿no? Es que tengo muchas obligaciones y entonces eso de alguna manera excusa el no tener o no darme lugar a mí mismo, ¿no? Entonces cuenta una anécdota en la que dice, un amigo mío con luna en Virgo
que necesitaba imperiosamente descargar su rabia acumulada, me confesó: ¿sabes qué hago si me enojo mucho? Cuando voy en el auto y paso por una estación de trenes o debajo de un puente, subo las ventanillas y grito con todo. Entonces dice, por cierto, él se siente así totalmente liberado, ¿no? Dice, encontré la mejor solución para liberar la energía. Pero dice, esta carga satisface más a mamá que a la totalidad del sistema. Eso realmente no es una forma de gestionar esa ira contenida, sino que ahí se está supeditando más a que mi mamá, si me escuchara gritar, se pondría brava. Luego lo hago cuando nadie me puede escuchar, ¿no? Entonces, son pequeñas trampas que también se hace uno cuando tiene la luna en Virgo, ¿no? Cuando tiene afectivizado el trabajo. Si para desahogarse hay que programar la escena, ¿no? Es decir, estoy bravo, entonces me voy a buscar un sitio donde nadie me vaya a escuchar para poder gritar. Eso es claro que la espontaneidad equivale a un misterio total, ¿no? Para estas personas. O sea, no puedes gritar en el momento que le dio la gana, sino en el momento que es apropiado, ¿no? Por supuesto, tarde o temprano ocurrirá algo crítico que la hará explotar sin posibilidad de que controlen la situación. Entonces, el destino se encarga de que espontáneo tiene que aprender a hacer, de todas maneras. Y si tiene ese truco de irse a gritar cuando nadie lo está escuchando, tarde o temprano el destino le va a poner algo por lo que va a tener que gritar inmediatamente, y el enfrentarse a ese no poder gestionar esa angustia es lo que la está enseñando y la está formando. Ujú. Entonces, aquí hay otro aparte que dice racionalidad, eficiencia y practicidad, ¿no? También a nivel energético, esas son cualidades Virgo. Entonces, esa racionalidad genera una mente que teje, que enfatiza exageradamente los métodos y la forma de hacer las cosas, en detrimento de la exploración y la improvisación. Otra vez, ¿no? O sea, que le pidan que improvise a una luna en Virgo es lo peor que le pueden hacer, ¿no? Y va siempre a pedir que haya normas claras, que haya un manual de instrucciones, ¿no? Que no la dejen así, haga lo que quiera, ¿no? Esto es lo peor para una luna en Virgo. ¿Cómo así que haga lo que quiera? Dígame qué quiere que haga, yo se lo hago, ¿no? Pero no me diga que haga lo que quiera, ¿no? Eso es parte de la luna en Virgo. Es evidente que en esta luna el contacto con el afecto aparece mediatizado a través de la eficiencia, la racionalidad y el desarrollo de actividades útiles valoradas por los demás. Aquí es importante el que sea valorado por los demás, porque ya vimos que después de Leo empieza la cuadrilla de lo social, ¿no? Decíamos que Aries, Tauro, Géminis y Cáncer son la cuadrilla de lo personal, ¿no? Del proceso inicial, el proceso que es más introvertido. Pero una vez que uno ha entrado ya en Leo, ya todo se ve hacia afuera, ¿no? Ya tiene que ver con los demás. Entonces, por eso es tan importante que a Virgo alguien vea que está trabajando, ¿no? Un rasgo recurrente que sintetiza la aversión a no estar preparados ante los imprevistos y el deseo de ser útiles a través de la practicidad es que generalmente llevan consigo toda clase de instrumentos, remedios y cosas eventualmente necesarias, porque lo ideal es que que ninguna emergencia los tome desprevenidos. Entonces, eso es clásico, la luna en Virgo que lleva hasta grapadora al paseo, lleva computador al paseo, ¿no? Y lo que hace que se vea que es una luna en Virgo es que puede que lleve el computador al paseo y no lo abra, pero solo la idea de que fue al paseo y si hubiera necesitado el computador no lo tenía a la mano, entonces prefiere incomodarse, cargar con el cargador, con el computador, con la mesita del computador, con el mouse, con todo ese bulto de cosas, porque si de pronto se me ocurre hacer algo y no tengo el computador, eso me va a generar
caos, me hacen hacer sentirme incapaz, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de evitar. Entonces, alguien en el público dice, pues es siempre muy bueno tener un amigo así cerca, ¿no? Entonces dice Caruti, bueno, vean si esa frase no resume el núcleo de la problemática de la luna en Virgo. Los demás piensan así de estas personas, ¿no? Las quieren de esta manera y por esa razón, porque siendo útil se consigue afecto. Entonces la gente quiere a las personas que siempre tienen todas las herramientas, siempre tienen todos los remedios, siempre están para ayudar a los demás. Entonces a los demás les parece magnífico, pero la persona muchas veces se está olvidando de sí misma y está guardando con ese dolor, ¿no? Entonces lo que para las demás hacia afuera es un beneficio, para la propia persona puede volverse una carga, ¿no? Entonces la persona con esta luna obtiene afecto siendo útil a los demás. Hay afecto disponible para quien sea útil, así como con otras lunas lo habrá para quien sea brillante y ingenioso, como en la luna en Géminis, ¿no? O para quien prepare una rica comida, como la luna en Tauro. Entonces, quieren al que sabe cocinar, quieren al proveedor, quieren a la persona que hace tangible las cosas, o para el que se lance intrépidamente a la acción. ¿No? Las lunas en Aries van a decir, a mí me quieren cuando yo soy activo, cuando yo digo las cosas de frente, a mí me quieren cuando se necesita que alguien tenga fuerza y tenga iniciativa y tenga espontaneidad, porque precisamente la luna en Aries va a ser al contrario muy espontánea y va más bien a negar el que las cosas se hagan con mucha preparación, que sería la luna en Virgo, ¿no? Es totalmente lo opuesto. Todos estos mecanismos lunares encuentran el modo de eternizarse, pero es importante darse cuenta de que no se perpetúa la capacidad de ser útil o inteligente o vital, sino el temor y la inseguridad infantiles que crean una ilusión alrededor de ese comportamiento. ¿No? Otra vez, el problema acá es el temor, que se haga por temor y no porque haya una cualidad constante para ser útil, inteligente o vital. ¿Sí? Allí hay una inercia hay una inercia, una falta de vitalidad y sobre todo una exclusión sistemática de las otras cualidades que integran al sistema. Entonces, cuando yo estoy centrado con la luna en Virgo, olvido Libra, olvido Escorpio, olvido Sagitario, olvido Capricornio, olvido todo lo demás porque estoy concentrado en tener este afecto que solo lo voy a encontrar en Virgo. Si ustedes están deprimidos, el amigo Luna en Virgo generalmente les ayudará a ordenar el placard o a terminar la tarea pendiente. No les dará un abrazo o un beso, ni se conectará directamente con sus emociones, ¿no? Entonces, acá ya empezamos a ver que para muchos terapeutas es en cierta forma una ventaja porque no se van a comprometer o no se van a dejar afectar por lo emocional, sino que se van a concentrar en ayudar a los demás, ¿no? Entonces, estas se encuentran, a ver, pero lo más complicado tiene lugar dentro de la misma persona. Otra vez, ayuda a todo el mundo menos a sí mismo. Entonces pregunta a alguien, ¿cómo se discrimina en esta luna lo virginiano de lo geminiano? ¿No? Porque ambas cualidades, Virgo y Géminis, están regidas por Mercurio, entonces de alguna manera tienen un punto de identidad, ¿no? Son parecidos. Entonces dice, aunque en ambos casos se enfatiza el registro mental, es decir, Mercurio, este toma formas por completo diferentes. La luna en Géminis se refugia en una modalidad juvenil de constante curiosidad y aprendizaje. Su arquetipo es el de estudiante eterno y así resultan
personas preguntonas, alegres, que parecen abiertas y sociables, con una explicación para todo. La luna en Virgo, en cambio, quiere mostrarse como quien ha terminado de estudiarlo todo y no soporta verse en situación de estar aprendiendo. O sea, ahí es la gran diferencia entre Virgo y Géminis. Mientras que Géminis es el aprendizaje, Géminis es el pensar que se vale jugar, se vale equivocarse, a la posición de un Mercurio maduro que dice, no, yo ya estudié, yo ya tendría que saber cómo se hacen las cosas. Si no sé cómo se hacen las cosas, quiere decir que no pude, no pasé adecuadamente por los signos anteriores, Cáncer y Leo, y no creé lo que hacía falta, ¿no? Para ser maduro. Entonces ahí entramos a ver esos rasgos polarizados en los que persiste el mecanismo. Rasgos polarizados es cuando veamos la relación con Piscis. Entonces dice, como vimos al principio, ustedes podrán observar con esta luna a personas que se polarizan mucho y cuyo comportamiento aparente es, en consecuencia, todo lo contrario a lo que acabamos de describir, ¿no? Entonces, no necesariamente las personas con luna en Virgo son ordenadas, ¿no? Eso es un mito. En general, es muy común escuchar a la madre de una luna en Virgo decir, esto no es cierto, mi hijo es un desastre desprolijo, lo cual confirma que el hijo o la hija tiene la luna en Virgo, ya que su madre lo mide desde un deseo de un orden extremo, ¿no? Entonces ahí ya entró otra vez en el patrón por oposición, ¿no? Este chico experimentará una fuerte sensación de estar en falta, ¿no? Y eso es otra forma de experimentar la luna en Virgo. Y de no ser querido por haber hecho en realidad algo completamente normal para alguien de su edad. Por lo general, verán que esta pauta, en la que se pierde el afecto si se comparten las conductas normales de los demás niños, hace que la persona se aísle, se retraiga y se desarrolle mucho más en lo intelectual, ¿no? Entonces, claro, el típico nerd, ¿no? Que como no puede interactuar con los demás de una manera geminiana, se retrae y se vuelve el estudioso, ¿no? Se vuelve el que lo sabe todo. Así no lo exprese, pero ese tiene todas las respuestas adentro, ¿no? O que permanezca con los adultos, evitando en lo posible el contacto con sus pares, ¿no? Es el chico o la chica que dice, prefiero las personas mayores que mis propios compañeros porque es que son demasiado infantiles y solo hablan de bobadas, ¿no? Que la llevarán a esa zona de peligro, ¿no? Donde no sé cómo comportarte. Si me comporto igual que ellos, pierdo el cariño de mamá. Entonces, no obstante, también encontrarán chicos con luna en Virgo tan traviesos como cualquiera y que vuelven loca a su madre, la cual enloquece por esta razón mucho antes que cualquier otra ante el despliegue de comportamientos infantiles. Si observamos bien, el chico se siente mucho más culpable de lo normal al hacer esto, porque no se siente libre de ser un niño, ¿no? Y ahí, claro, depende del resto de elementos de la carta, ¿no? Si uno tiene un sol en Acuario, por ejemplo, que es un sol muy rebelde, y al mismo tiempo tiene la luna en Virgo, que le dice tu mamá te ama si eres ordenado, pero tiene ese potencial para hacer las cosas de una manera diferente, pues eso genera una situación muy diferente a que si yo tengo el sol en el signo de Capricornio y además tengo la luna en Virgo. Entonces, uno va a tener un conflicto con el orden y con la obediencia y el otro va a ser es la, ¿no? El más ordenado, el más juicioso, el más querido por la madre, ¿no? Entonces, en este punto, no nos importa si el chico ha hecho o no desastres verdaderos, sino que ese pequeño desastre lo hace sentir en falta de un modo desmesurado. Es muy probable que en una carta con mucho Marte, por ejemplo, o con mucho Urano o Neptuno, se produzca una fuerte polarización con la Luna en Virgo.
También en mi caso, por ejemplo, con un sol en Piscis y una luna en Virgo, pues hay un conflicto donde hay un talento para el caos, un talento para entender cómo las cosas interactúan de una manera que no es comprensible y al mismo tiempo uno siente que está equivocado porque eso no le gusta a mamá. Entonces, bueno, eso es parte del proceso. Que yo pelee toda la vida con mi madre no significa precisamente que no actúe en mi mecanismo lunar o que haya resuelto mi vínculo con ella, ¿no? No quiere decir que, yo como no le hago caso, entonces ya superé mi luna en Virgo porque no soy ordenado. No, no funciona así. ¿No? Ahí está otra vez uno encerrado en el patrón. Sin embargo, es muy fácil advertir en ellos el cúmulo de rituales, ¿no? Así sea el más caótico, la persona más pendenciera, va a tener muchos rituales y va a tener sus propias restricciones y economías, ¿no? Y va a tener actividades de extremo detalle y servicialidad que operan como islotes dentro de los cuales se refugian. O sea, siempre van a jugar los dos. Si por un lado se está viviendo un exceso de Piscis, siempre en algún lugar va a estar Virgo escondido. Entonces, viene la crisis de la luna en Virgo. Todo lo reprimido, tarde o temprano, tiende a emerger. Por eso, siendo adultas, las personas con esta luna suelen atravesar por crisis en las que parecen tirar toda su vida por la ventana. ¿No? Es otra vez la parte pisciana, ¿no? Virgo, que era la mata del control y del juicio, un día se vuelve Piscis y lo desbarata todo, genera caos absoluto. Entonces dice, ahí hay dos posibilidades. Dependerá de la madurez real del sistema o la madurez real de la persona, si esto se convierte en una apertura, ¿no? Quizá dramática, pero en definitiva necesaria para una posterior integración, o si después de la explosión la sensación de haberle fallado a la mamá se hace insoportable y el ciclo recomienza en el mismo punto de antes. Entonces, hay dos posibilidades. O ese estallido donde boté todo por la ventana me termina liberando del desbalance en Virgo, o simplemente digo, no, esto fue una equivocación, boté todo por la ventana, pero otra vez retorné donde mi mamá. ¿Sí? Entonces alguien pregunta, pero cómo pueden neutralizar esto los padres? O sea, ¿cómo se educa a un niño con luna en Virgo? Entonces dice, por ejemplo, no cayendo en el hechizo de la hipermadurez del chico y advirtiendo que ésta en realidad satisface sus deseos inconscientes de tener un hijo perfecto, ¿no? Entonces, antes de tratar de moldear al hijo de alguna manera o de corregirlo, precisamente ahí está el problema, ¿no? El hijo no necesita corrección, hay que dejarlo ser más espontáneo, ¿no? No se le debe exigir ser maduro. De todos modos, aunque le griten, qué espontáneo que sos, ¿no? O sea, aunque le alaben la espontaneidad, el tema es que cuando una persona nace con la luna en Virgo, apenas percibirá un susurro y viceversa, ¿no? O sea, puede que le digan, ay, eres tan espontáneo, pero la luna en Virgo dice, no, yo no, de espontáneo no tengo un pelo, ¿sí? Y viceversa, si le susurramos qué ordenadito sos, lo registrará plenamente, ¿no? Entonces, claro, va a ser una confirmación, ¿no? Si se le alaba el orden, pues ahí sí va a quedar totalmente matriculado en el orden. Pero si al contrario trata de uno de hacer como una psicología inversa y decirle, uy, tan espontáneo que eres, la luna de todas maneras va a caer en el bucle porque ese bucle está implantado desde el nacimiento a un nivel celular, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar que la luna no es externa al chico, sino que es una configuración interna que resuena
especialmente con los escenarios en los que se materializa. Es decir, es una configuración interna, o sea, no es algo que dependa de que es que mis padres me dijeron esto y por eso hicieron que mi luna en Virgo fuera peor. No, no es responsabilidad de los padres. En cierta forma, esa responsabilidad es propia, ¿no? Entonces, por supuesto que es fundamental para los padres aprender a dar a sus hijos mensajes más amplios. Pero, ¿cómo puede un padre o una madre ayudar a resolver la luna de su hijo? Pues solamente comprendiéndose a sí mismos. Lo que a un padre o a una madre le surge como comportamiento espontáneo es el mensaje de la luna. Si soy padre de una luna en Virgo, me interrogo con preocupación acerca de qué hacer, buscando un método seguro para regular mi conducta a fin de no afectarlo. Y queda desenmascarado el origen de mi deseo de un hijo perfecto, ¿no? Entonces, el mismo drama de las personas de la luna en Virgo, pero los padres que tienen hijos con luna en Virgo, es querer enseñarles de la mejor manera posible para que no se vaya a volver Piscis, ¿no? Precisamente, para que no vaya a enloquecerse, ¿no? Para que actúe de una manera responsable y madura. Pero en todos los casos, más allá de estos extremos, lo importante como madre o padre es cuestionar la imagen, fantasía o deseo inconsciente del hijo que cada uno tiene, ¿no? Porque todo padre tiene una idea de lo que sería tener un hijo perfecto, ¿no? Entonces, cuestionar esa idea que se tiene de cuál es el hijo perfecto y dejar que el hijo sea como es, sin tener que imponerle un patrón, eso ya está sanando el tema Luna en Virgo. Debo descubrir de qué manera en el imaginario de mi familia actual y en la historia que incluye a mis propios padres y abuelos, debo descubrir de qué manera está presente esta idealización que opera más allá de mis deseos conscientes, organizando mensajes, tonos, gestos que valoran aquello que pretendo corregir, ¿no? Es darse cuenta cómo a mí me formaron de una manera y espero que mi hijo se comporte en consecuencia. En verdad, yo mismo como padre o madre, tengo que aprender a afectivizar el hecho de que el chico venga sucio y golpeado después de jugar rugby. La transformación de la luna del chico es la transformación de su campo afectivo. Ahí lo que realmente hay que modificar es la forma como se da y se recibe afecto. No hay otra cosa para hacer. Como madre, debo comprender que soy el destino de mi hijo, no en el sentido lineal de que debe soportarme tal cual soy, sino entendiendo que son solo mis transformaciones profundas las que pueden permitir a mi hijo un escenario infantil menos disociado, que propicie la síntesis de lo que corresponde vivir en la red vincular que conformamos, es decir, en su edad. Entonces, otra de las manifestaciones de la luz de la luna en Virgo se da a través de la salud y el cuerpo, ¿no? Si el mecanismo lunar puede verse afectado por un detalle fuera de lugar en el mundo externo, con mayor razón se verá afectado por el cuerpo. La tendencia en general hipocondríaca de Virgo acá se ve maximizada, especialmente en el anhelo de un funcionamiento corporal perfecto, ¿no? Entonces, otra vez, la tendencia a hacer dietas purificadoras, el seguimiento de una alimentación estricta, la ingesta de sustancias naturales o no, ¿no? Pastillas en las que confían para regular el sistema, son rasgos frecuentes en estas personas, ¿no? O en otra de las modalidades de esta luna. La preocupación por la salud propia o de los otros suele estar afectivizada, pero de un modo sutil, el estar enfermo también lo estará. En la historia infantil de la luna en Virgo se inscribió la memoria de que las pocas veces que fui tratado realmente como niño fue cuando estuve enfermo. Así surge la asociación inconsciente entre estar enfermo y obtener afecto.
¿no? Se vuelve una forma de manipular a los demás para que a uno le presten atención. Esto aparece cuando me comporto este aparece, ¿no? Este mecanismo cuando me comporto con madurez o cuando estoy enfermo. O sea, si soy maduro, consigo afecto. Pero cuando estoy enfermo también, ¿no? Y inconscientemente esto pues genera ese problema de que empieza uno a buscar males, empieza uno a buscar fallas para encontrar afecto, para poderlos solucionar y ahí encontrar el afecto, ¿no? Por eso es muy común que ya de adultos recurran inconscientemente a la enfermedad para pedir afecto. Entonces, en oposición a esto, la capacidad de cuidar la salud de otros, especialmente en la prevención de las enfermedades y en la atención de pequeños síntomas, que son manifestación de procesos más profundos, es un verdadero talento de esta luna, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a mirar algo de los talentos. Una vez que se ha podido superar esa relación afectiva entre el que soy, si soy obediente me quieren, pues empieza a surgir una capacidad para ponerle mucha atención a las fallas que pueden tener otras personas y poderlas ayudar. Entonces se habla del refugio de la estrechez. Entonces, esta matriz inconsciente se muestra también a través de cierta tendencia a la restricción excesiva como mecanismo de seguridad. Entonces, para ellas, la abundancia y una relación despreocupada ante el futuro suelen encender a esta luna fuertes señales de peligro y generarle inseguridad, ¿no? Entonces, la persona con luna en Virgo prefiere tener poquito, pero estar seguro de lo que tiene, a tener mucho que no va a saber cómo invertir, cómo manejar y que a la final va a ser un problema, ¿no? Es el cuento que se pone la luna en Virgo. El exceso de economía es un rasgo común, basado en el autoconvencimiento de que pueden disfrutar con muy poco, ¿no? O sea, eso es lo que se dice la luna en Virgo, ¿no? Yo con poco tengo, yo no necesito lo que tienen esos sagitarianos o esos leoninos, ¿no? Que quieren comerse el mundo y tener de todo, ¿no? Yo necesito poquito, yo con poquito estoy perfecto. ¿Sí? Si bien es cierto que aquí hay un verdadero talento administrativo, ¿no? Es bueno que haya una persona, ¿no? Si yo voy a contratar un contador y se fija en ahorrar bastante, pues puede ser bueno, ¿no? No, no quiero un contador derrochador. Y una gran economía de recursos es preciso observar si no se trata en realidad de recrear una sensación de estrechez inconscientemente confortable y una manera de empequeñecer el mundo para mantenerlo bajo control, ¿no? Entonces, estos son rasgos regresivos. Entonces, si ya está uno más allá de esos rasgos regresivos, pues esto es un talento muy bueno, ¿no? Y ayuda a otras personas. Cuando la persona está realmente identificada con este mecanismo, podrán observar en ella una negativa sistemática a toda expansión y fuertes racionalizaciones que justifican el vivir en una escasez que está por debajo de sus potencialidades, ¿no? De manera semejante, el mecanismo de cuestionarlo todo y no sentirse realmente convencido de nada, boicoteando así iniciativas y experiencias, ¿no? También se puede dar de otra manera y es a través de una crítica exagerada. Entonces, como lo critico todo, siento que hay seguridad, como que nada es amplio, nada tiene futuro, entonces me siento seguro, ¿no? Parece una contradicción, pero da seguridad a la luna en Virgo. No se manifiesta solamente a un nivel racional y lógico, sino que puede invadir toda la totalidad de la vida, contaminando de escepticismo toda actividad, ¿no? Es el clásico escéptico que no cree en nada y así se siente segura, ¿no? Eso esconde un dolor muy fuerte por debajo. Entonces, la hiperracionalidad defensiva. Ustedes podrán deducir cuán complejo es hacerle un análisis de la carta natal a una persona con esta luna. En principio, la lectura de una carta es siempre una situación atemorizante
y existe la fantasía de que uno puede enterarse de algo que preferiría no saber. Esto le sucede a casi todas las personas y por eso siempre es conveniente no caer en el juego del mecanismo lunar del consultante, que se verá casi inevitablemente activado. ¿No? Toda persona cuando se le lee una carta y como está enfrentada a algo que desconoce, se va a activar la luna a buscar lo conocido. ¿No? En el caso de la luna en Virgo, es visible, es visible que una consulta astrológica pone a la persona en una situación que ella catalogará de irracional. Quizá su ascendente en Acuario haya llevado a la persona hasta un astrólogo, ¿no? Y ahí vienen las combinaciones de carta. Uno puede tener un ascendente en Acuario y el ascendente en Acuario decimos que es el destino. Entonces, por destino va a haber una atracción a consultar temas con astrólogos o a entrar en contacto con astrólogos, pero la luna va a empezar a cuestionarlo todo. ¿No? Entonces se dan las dos cosas al mismo tiempo. No hace lo que haría un sol en Virgo, que es decir, no, yo no creo en estas cosas y simplemente no va donde el astrólogo, ¿no? La luna en Virgo actúa automáticamente, ¿no? Pero una vez allí, su luna en Virgo preguntará, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo estar escuchando esta irracionalidad? Y desde aquí se le activará el personaje crítico y escéptico que comenzará a censurar y a desvalorizar la situación en la que se encuentra. Esto, por cierto, es muy común. Son posibilidades. Aquí estamos viendo todos los extremos de la luna en Virgo, ¿no? Ya al final vamos a ver cómo esto, una vez que deja de estar afectivizado, se vuelve un superpoder, ¿no? Entonces, otro ejemplo, quizás se trate de un doble Piscis con luna en Virgo, que se ha pasado la vida consultando tarotistas y videntes. De cualquier manera, podemos imaginarlo en todas las sesiones con una grilla mental en la frente, filtrando cuanto se le dice y dejando ingresar solo lo que manifiesta una extrema coherencia lógica. Todo lo demás es dejado de lado por peligroso. Entonces, si esto se hace de una manera afectiva, pues empieza a negar la realidad. Pero, por otro lado, esto se puede volver un talento, ¿no? Y para mí ha sido importantísimo poder ser muy incrédulo con la astrología, muy incrédulo con el tarot, muy incrédulo con el I Ching y al mismo tiempo empezar a filtrar todo eso que sí sirve para decir, bueno, esto es lo que da seguridad y todo lo demás no lo voy a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahí ya no es que está bien o está mal, sino desde dónde se hace este trabajo. Lo contrario ocurre con una luna en Géminis, que no dejará de preguntar todo tipo de detalles y estará finalmente más interesada en que el astrólogo le enseñe su técnica antes de escuchar la devolución. Es decir, no va a atender a nada de lo que se le dice la luna en Géminis, pero sí va a estar interesada en el proceso, cómo lo hace, qué interesante, y con esa curiosidad va a protegerse del mensaje profundo. Entonces dice acá, de acuerdo a todo lo que hemos visto, me parece que discutir con una luna en Virgo debe ser terrible. Entonces dice Caruti, cuando la persona está atemorizada o se encuentra ante un punto de vista que la cuestiona particularmente o la perturba inconscientemente, es muy difícil que escuche. Resultan en estos casos extremadamente argumentadoras, ¿no? Es que pasó esto, es que pasó lo otro. Cada vez que se la critica empieza con las disculpas. Y durante todo el tiempo que le sea necesario imponer su mecanismo, levantarán una barrera lógica que es casi imposible de traspasar. Una cosa es cuando con el sol en Virgo la persona percibe el detalle desajustado o la incoherencia de un argumento que no respeta la lógica y por otra, muy distinta, es lo que hace la luna en Virgo, que es exigir coherencia lógica y sostener que no la hay ante una situación que la lleva a sentirse insegura, ¿no? Entonces, otra vez, el sol en Virgo nos habla de las cualidades de Virgo,
mientras que la luna en Virgo nos muestra que estamos identificados emocionalmente con esta función. Entonces aquí sí ya llegamos a los talentos de la luna en Virgo. Entonces, en este caso, como el de cualquier otra luna, todo lo que hemos dicho en tanto mecanismo se revierte completamente si esta energía es integrada a la totalidad del sistema y en consecuencia no se expresa como una necesidad emocional inconscientemente mediatizada o como el reclamo de un orden ilusorio sin el cual la persona se siente insegura. ¿No? Entonces todo se puede revertir, no quiere decir que toda luna en Virgo va a estar llena de defectos y de fallas, ¿no? Sino que pues en la medida que este mecanismo se revierta, esto se va a convertir en un talento. Entonces, ¿cuáles son esos talentos? Esta luna, una vez integrada, manifiesta una serie de talentos muy importantes, por supuesto, la capacidad de orden, ¿no? Pero también la enorme disponibilidad hacia otras personas. En este sentido, la inclinación hacia el servicio es realmente un talento fantástico en ellas. Tienen el don de percibir lo que alguien necesita, especialmente en el trabajo o en relación a su salud, anticipándose y suministrando lo requerido, de un modo que hace extremadamente fluida toda tarea. Es muy difícil que te pongan cuestiones personales o de cartel cuando se trata de realizar un trabajo o de llenar una necesidad, ¿no? Entonces, son personas que trabajan muy bien y trabajan por la otra persona, ¿no? Para ayudar, sinceramente. Por otro lado, también hay en la luna en Virgo una gran capacidad lógica y una actitud criteriosa muy desarrollada, ¿no? El poder distinguir qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Para hacer diagnósticos también va a ser muy buena, ¿no? Porque va a dar exactamente con las diferencias. Va a tener también una verdadera sensatez, ¿no? Por ser un signo de tierra, va a ver, bueno, tiene sentido o esto no tiene sentido, ¿no? Y una cualidad de objetividad notable, ¿no? Decir estas cosas, lo que sirve es lo que es comprobable, ¿no? No solamente las teorías o las emociones, sino, no, lo que sirve es lo que es real, ¿no? Para ponderar cada situación. Es por lo general un excelente asesor que puede mostrar los defectos y necesidades inadvertidas de todo proyecto o idea, ¿no? Entonces, para evaluar, para decir, bueno, para ser consejeros en ciertas oportunidades es muy bueno porque se van a dar cuenta si la idea funciona o no. Por supuesto, aún desde el talento, el trabajo será algo siempre afectivizado, pero no ya como refugio o como única manera de encontrar afecto, que así sería el mecanismo, sino como entrega a la tarea y como capacidad de encuentro profundo con los que se hayan involucrado en ella. Entonces, hay una auténtica necesidad de servir a los demás. Médicos, enfermeras, secretarias y ayudantes, asistentes y asesores de todo tipo, también podríamos decir mecánicos y todos los que reparan algo, se encuentran entre los poseedores de esta luna. Y aún en los casos en los que la persona ocupe el rol central de una situación, se sentirá simplemente un colaborador funcional al servicio del orden en el que se siente incluido. O sea, hay una cierta modestia, una cierta humildad en la luna en Virgo en la que antepone el grupo a la propia individualidad. Entonces, bueno, esto es en principio lo que es la luna en Virgo. Y Caruti termina hablando de algo más general que tiene que ver con todas las lunas. Entonces, alguien pregunta, quería hacer esta pregunta. Uno tiene la luna en un signo, pero pero es, pero esta hace a la vez aspectos a planetas que le dan generalmente otra tonalidad. Entonces, ¿cómo se expresa esta luna? ¿De un modo de un solo modo sintético o de distintas maneras alternativamente? No es la pregunta.
como que se mezcla la energía de los planetas que están en aspecto, o dice uno no, a veces actúa de una manera, a veces actúa de la otra. Entonces, dice Caruti, lo que les propongo como hipótesis es que los campos energéticos se manifiestan como comportamientos que identificamos como personales, pero también con los acontecimientos del mundo que nos rodea. La manera habitual de expresión de estas energías aparentemente contradictorias es mediante la identificación personal con algunos elementos de la estructura. Es decir, yo me identifico con que si soy un poco luna en Virgo, pero si está en trígono con un planeta en Sagitario, también tengo una capacidad para mirar a largo plazo, ¿no? Quedando el resto para ser actuado por otros. Entonces, claro, yo puedo que tenga la luna en Virgo con un trígono a un Júpiter en Sagitario, por decir una cosa, pero entonces en cierta forma yo voy a tener una capacidad para ver a largo plazo, pero va a haber una parte de esa energía que la voy a proyectar en otra persona, que va a ser una persona que voy a calificar como libertina, como que hace lo que le da la gana, ¿no? Y se van a dar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Depende de cuánta energía puedo yo asimilar y cuánta la subcontrato en otras. Les da un ejemplo. Por ejemplo, alguien puede ser Luna en Virgo, conjunción Plutón-Urano, de manera que se identifica con el orden, ¿no? Porque si es Luna en Virgo, pero además tiene a Plutón y Urano en ese mismo signo, se identificará con el orden. Pero recurrentemente aparece en su vida un loco destructivo, ¿no? Loco destructivo es loco, Urano, destructivo, Plutón, dando vueltas alrededor. O quizá ella misma actúe esporádicamente, mientras que en el afuera aparecen personas ordenadoras y posesivas, ¿no? Entonces, otra vez Plutón. O sea, puede aparecer personas que muestran la parte que uno no ha asimilado del aspecto que está en conjunción a la luna, que está relacionado con la luna. Es decir, para abarcar lo que aquí estamos denominando como contradicción, es preciso incluir no solo el comportamiento interno, sino también lo que sucede afuera, considerándolo como parte de este sistema energético y como manifestación de esta contradicción. Esto es importantísimo porque muchas veces las personas a las que le estamos leyendo la carta dicen, pero yo no soy así, yo no me identifico con esta luna en Virgo, pero sí tiene aspectos y hay personas en las que se descarga esta forma de actuar, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en lo que es la estructura general de la carta astral. Ahora bien, el problema que nos trae la otra persona en realidad es el mismo problema que subsiste dentro de nosotros, solo que aparece jugado afuera, ¿no? En general, esta es la manera que tenemos de enterarnos de las estructuras contradictorias de nuestros campos energéticos. El trabajo con la astrología significa aprender a mirar el afuera como un espejo del adentro. Esto ya es clave en general. Otro criterio básico a recordar es que la psicología del cuerpo que protagoniza la carta natal no puede tolerar desde el principio la totalidad de esta, ¿no? Entonces, claro, cuando uno es joven, uno dice, bueno, tengo una luna introvertida y tengo un sol extrovertido. Entonces, no sé a cuál hacerle caso, si a la parte introvertida o a la parte extrovertida. Entonces, por eso uno no tiene en principio la obligación de actuar toda su carta, sino que puede subcontratar ciertas partes. Como yo digo, ese es un acuerdo que tiene una letra menuda que dice, este acuerdo es provisional y tarde o temprano te dejarán votado, ¿no? Y dejarán votado para que en cierto momento incorpores esa energía que habías descargado en otra persona, ¿no? Leer las cartas natales es leer al mismo tiempo lo que pide la energía
y la resistencia psicológica a esa energía. Entonces, siempre vamos a leer desde el punto de vista de Caruti cuál es la energía, pero también cómo nos resistimos a esa energía, cómo nos sentimos a gustos con unas y nos sentimos contrarios a otras, ¿no? Y ahí nos reducimos nuestro campo de aprendizaje, ¿no? Poder sacarlo a la luz es crecer, ¿no? Ampliar el nivel de conciencia. Y la vida de esta persona sería ir en busca de esa energía. La vida siempre traerá la energía que nos corresponde experimentar. Lo hace recurrentemente y al principio uno responde reforzando la defensa. El patrón habitual es que la energía se sigue manifestando y uno repite la defensa básica. De allí provienen nuestros principales conflictos y las repeticiones que atribuimos al destino. ¿Por qué siempre encuentro parejas que son ta 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 ta? ¿Sí? Porque finalmente uno siempre se ha identificado con una parte de la energía de la carta y ha desechado la otra. Entonces siempre va a haber alguien de afuera que va a representar ese patrón hacia uno, ¿no? Hasta que uno desenmascara el mecanismo y ya libera a los otros de que le actúen de esa manera. El momento clave se produce cuando la defensa que fue necesaria, ¿no? La personalidad organizada en su fase defensiva, comienza a abrirse a la energía que se manifiesta porque esto permite la separación del borde entre el adentro y el afuera, ¿no? Empieza uno a no definirse con que yo soy así y si no le gusta así, entonces no soy yo o empieza a pelear, sino que yo puede que no me guste algo, pero podría ser de otra manera, ¿no? Cuando me abro a otras posibilidades, la estructura empieza a dinamizarse. Pero para que en una estructura se produzca una síntesis real, se debe inevitablemente dejar de ser quien se era, o mejor dicho, dejar de ser quien se creía que era, ¿no? Entonces uno tiene una idea a veces muy clara de quién soy yo, y eso es contradictorio a la posibilidad de encontrar nuevas facetas, ¿no? Y eso se da, pues, integrando precisamente esos aspectos contradictorios, esas cuadraturas, ¿no? Cuando uno lee una cuadratura, la idea no es decir, ah, claro, por eso yo atraigo a personajes que son de esta y la otra manera y por eso siempre los detesto, sino hay que reconocer al contrario en esas personas unos maestros que le ayudan a uno a ampliar su nivel de conciencia. ¿Mm? Si digo en cambio, yo soy siempre el mismo, pero más crecido o con más experiencia cada vez, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, yo no cambio, yo soy siempre el mismo, ¿no? Yo tengo una personalidad definida, ¿no? Y la única diferencia es que cada vez tengo más experiencia, pero nunca cambio. En verdad, nada se ha modificado, los núcleos básicos no se han reordenado y eso va a limitar la experiencia vital y va con toda seguridad a traer factores repetitivos e inexplicables, ¿no? Piscianos. Y termina con esta frase, ¿no? Lo central es registrar cómo nos refugiamos en ciertas zonas de nuestra energía para defendernos de otras zonas de ese mismo campo. Esto no está mal, simplemente sucede, ¿no? El tema es cómo, a partir de registrarlo, podemos ir abriendo esa zona defensiva al resto de la estructura que nos constituye, ¿no? Y ese es el trabajo de toda astrólogo, es el trabajo de toda persona que va ampliando su campo de experiencia. Entonces, bien, pues esta es la lectura de Virgo. Me gustaría escuchar qué opinan al respecto, cuáles son sus experiencias con la luna en Virgo, los que la tienen, o personas, hijos, compañeros que tienen lunas en Virgo y tienen estos patrones. A mí me gustó como esa diferencia que muy sutil que a veces nos cuesta trabajo ver las diferencias entre la luna en Virgo o la luna en Capricornio, que hablaba de que Virgo es más enfocada a los procesos y Capricornio a las metas.
Ujú. Y bueno, porque a veces a uno le cuesta mucho trabajo, sabe que son unas en tierra, pero Claro. esas diferencias a veces son como, me pareció chévere como explicó ahí el ejemplo y me dio risa al final, Sí, sí. porque yo soy luna en Tauro. Ya, Entonces, pues yo estaba también pensando en eso, bueno, pero entonces la luna en Tauro, pues debe ser como un gusto, pues una necesidad más personalizada, porque las otras son más sociales y más a la humanidad, ¿no? Más como a las metas y bueno, más grande la claro. visión. Y me dio risa porque bueno, ya al final que mencionó algo de la luna en Tauro, exactamente lo que me pasó el fin de semana. Vino una visita, una prima que viene pues del extranjero y a mí pues no sé, como que pensé el detalle para ella y le hice unas torticas. Entonces digo yo, uno cómo es el Sí, reflejo de su luna, porque yo no sí, pensé en cosas grandes, sino claro. la comida, ¿no? Si le ve algo rico, me va a amar, ¿no? Sí, Se va a entonces, sentir bien atendida y va a ser deliciosa la exacto, reunión. cómo reaccionamos desde el inconsciente? Y otra cosa que Sí, me pareció muy bonito de esta parte fue esa relación como con los oficios, ¿no? Como sí, de pronto el oficio que la persona desempeña le puede ayudar a sanar o a trascender claro, o como a madurar claro, esas necesidades de la luna infantil. claro, Entonces, porque ahí lo explica como bien de cómo puede, cuando se hace un oficio de servicio, pues sacar ese potencial de esa luna. Eso me claro, pareció chévere claro. también. Y esa luna en Tauro, por ejemplo, quiere es el potencial de poder proveer. En cambio, la luna en Virgo tiene que poder mantener esa forma de ser en el tiempo, no es para la visita, ¿no? En Tauro es, hay un evento, luego tengo que ser luna en Tauro, pero mañana si no tengo visita, pues ya no me importa. La luna en Virgo, Sí, en cambio, necesita siempre estar en esa función. Y la luna en Capricornio dice, lo que importa es el resultado. Yo puedo ir a comprar al almacén una cosa rica y listo, ¿no? Más fácil, no me complico, pagué, la persona quedó feliz, pero fui más eficiente, ¿no? Le pagué a alguien para que le hiciera la comida, ¿no? La luna en Tauro dice, no, es que la hice yo con cariño, ¿no? sí, Porque, sí, no, tal cual. llámeme porque la hice yo, no fui a comprarla ahí en cualquier almacén, ¿no? Sí, 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 me dio mucha risa porque me acaba de pasar. Y no lo hago con frecuencia, porque no, a mí no me gusta Claro, tampoco. Bueno, sí está en otras cosas, pero sí me dio claro. mucha risa Claro, la luna siempre. es, si esto va a significar que me van a querer, lo hago. Pero claro, para una luna en Tauro, cocinar para sí mismo, pues no va a ser tan rico si no tiene uno un invitado que le diga te amo, ¿no? Porque qué rico cómo me cocinaste, ¿no? En cambio, una luna en Virgo va a sentir, no, yo tengo que poder cocinar así sea para mí mismo, pero tengo que ser saludable y tengo que ser constante en esa saludabilidad, ¿no? En cambio el otro dice, pues no, yo sé, ya tengo mi restaurante al que pido y no me complico, ¿no? Claro, nada es, uno puede tener al mismo tiempo la luna en Capricornio, pero un Venus en Tauro, y entonces me gusta cocinar, ¿no? Y entonces ya no es por la luna que yo cocino, sino por el puro gusto de cocinar, ¿no? Entonces de pronto me dedico profesionalmente a la cocina porque tengo la luna en Capricornio y además a Venus en Tauro. Entonces hay que ver cómo son todas las combinaciones. Nunca es solo la luna en un signo lo que determina todo el resto, sino cómo se articula con las otras partes del sistema. Sí, sí, chévere, gracias, Sergio. Bueno, Mario, ¿cómo lo vio? Que me comentó que tenía luna en Virgo. Me pareció muy interesante y me dejó unas inquietudes que me han manifestado. Por ejemplo, alguien que sabe de astrología dice, es que trabajar con la luna en Virgo no es nada fácil. Y uno dice, pero ¿a qué se debe? Como, digamos, es como una animadversión. Es mi pregunta. No, el problema es cuando de la función Virgo depende que me quieran. Y entonces, cuando no, la gente no siente que yo estoy siendo útil, entonces me siento la peor persona del mundo.
¿sí? Ah, Entonces el problema es ese requerimiento de que debería ser ordenado y si no lo soy, entonces látigos, ¿no? Me doy y en vez de trabajar, que esa es la función Virgo, un sol en Virgo o la conciencia de que uno está en Virgo, pues es reparar, hacer, ¿no? Hacer el trabajo. La luna, en cambio, se echa a morir y dicen, no me quieren porque es que, ¿no? Lo que hago yo no le gusta a nadie. ¿No? Siempre se mete unos cuentos ahí, ¿no? Donde lo que prima es la emoción, ¿no? Y no el talento para reparar, que ese es el talento Virgo. Entonces, el juego está en poder superar esa necesidad de afecto automático, ¿no? Afecto porque sí, es porque me merezco que me quieran y si no me quieren, pues me voy a sentir culpable a tener el talento Virgo de reparar, de ayudar, de servir, sí, que es buenísimo. O sea, no, aquí no es bueno o malo Virgo, sino desde dónde estoy actuando Virgo, ¿no? Entonces critico a todo el mundo porque así me siento mejor, o critico a todo el mundo porque sé que las cosas se pueden hacer mejor y que las personas necesitan un sacudón y de pronto ahí es funcional, ¿no? Ser una persona crítica, ¿no? Por eso hay críticos de arte que son muy buenos y que hacen que la misma profesión se haga mejor. Pero también hay críticos de arte que lo que hacen es criticar a todo el mundo creyéndose que son los mejores y nunca han pintado nada y son críticos de arte, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Desde cuando se hace desde un punto emocional o se hace con un verdadero talento. Y se puede transformar, ¿no? De una posición emocional de inicio implantada por la madre, uno puede ir descubriendo esas cualidades del signo hasta que se vuelve un talento. ya, gracias. ¿Mm? A ver, Sergio, tengo también una inquietud con relación, digamos, a la correspondencia con Piscis. Ujú, En caso, digamos, por ser, digamos, el parte del eje o la parte, digamos, opuesta, ujú. eh, en realidad, cuando predomina, digamos, ese Piscis que se puede caracterizar por, digamos, el desorden, en ese caso, eh, digamos, la persona en sí eh, es como pisciana, no como virginiana. Es que es una balanza. Piscis no es caos. Piscis es conexión con el infinito. Entonces, cuando hay un equilibrio entre Piscis y Virgo, yo entiendo el orden del infinito. Sí, ahí estamos perfecto. Pero cuando estoy demasiado Virgo, Piscis se vuelve una locura. Sí, porque la balanza está cargada al lado de Virgo. Lo mismo pasa con Piscis, ¿no? Si yo estoy parado en Piscis, pues Piscis es un talento. Pero si estoy demasiado pisciano, el que se va a desordenar es Virgo y va a ser el hipercontrol y va a ser extremo, ¿no? Si soy muy demasiado Piscis, Virgo se va a volver o una manía o una adicción o algo que le obliga a uno a repetir cosas de una manera mecánica, ¿no? Entonces, ahí el problema está es en el desbalance de esta balanza, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, la idea es poder integrar Piscis con Virgo y no estar en Piscis o en Virgo, ¿no? Si uno está totalmente polarizado, ahí uno de los dos polos, el polo contrario se va a ver disfuncional, siendo que la energía no es disfuncional en principio. O sea, Piscis en ningún momento es negativo por sí mismo como energía. Piscis es la capacidad de integrar todo el sistema. Pero si yo no he hecho todo mi trabajo, pues eso en lugar de ser el poder entender la integración del todo el sistema, pues es caos puro y duro, ¿no? Bueno, listo, bueno, entonces pues vámonos a descansar. Muchas gracias por su participación y pues los que quieran inscribirse en el grupo de estudio me mandan un mensajito, ¿no? En WhatsApp y pues los incluyo en el grupo si no están, para que puedan participar y seguir con las lunas que están adelante.
Entonces, bueno, pues muchas gracias.